Hay otro tema que preocupa, que tiene que ver con el COVID. Lo hemos hablado también acá en el programa. Estuvo el ex subsecretario de Salud hablándonos de la campaña de vacunación. Aumento de contagios, ha vuelto a encender las alarmas. Caso positivo, mira, 37,5% de aumento. ¿Cuál es el escenario en este momento? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Bueno, el escenario el que ya estamos hace algunos meses, que es un escenario de bajo impacto. Y aquí me refiero con bajo impacto es que a pesar de que lo que hemos aprendido con la pandemia, que el virus tiene alzas y bajas de maneras sucesivas, lo hemos visto, ya llevamos 3 años con incremento y reducción de los casos, la cantidad de personas hospitalizadas, las ocupaciones en UCI, han sido bastante menores. O sea, no está presionado el sistema de salud, El que era sistema de el salud gran tema anteriormente. era el gran tema que no fue solamente un tema nuestro en nuestro global, país, claro. completamente global como es en una pandemia y una enfermedad nueva. Por ejemplo, exactamente hace un año teníamos alrededor de 1000 personas hospitalizadas en UCI, con una ocupación cerca del 40-44%. Y hoy en día estamos ya varios meses que nos mantenemos en un 5% y alrededor de 80-90 personas, que también son casos graves, pero es mucho menor el impacto sanitario. Quiero preguntar, estamos conversando con el doctor Cristian García, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Esta menor presión sobre el sistema de salud se explica solamente por la cantidad de vacunados que tenemos? ¿Se explica porque la cepa es menos agresiva en las personas? ¿Cuáles son la combinación? Hay una mezcla de ambas cosas. Lo que se ha visto es que, y en general, los virus que tienden a surgir y a sobrevivir en los ambientes son aquellos que se transmiten más fácil y que debiesen ir causando menos enfermedad grave. Eso en parte en general. Y lo que hemos visto, que Omicron, que es la variante que está ya hace algún tiempo en el mundo y en nuestro país, es la única que circula, con algunas subvariantes, se ha visto que causa algo de menos enfermedades graves. Pero por supuesto, nosotros somos uno de los países que más cobertura de vacunación tenemos y que eso ha permitido estar en este escenario y también viviendo la vida prácticamente normal, ¿cierto? Doctor, pero a propósito de las cifras, pero el 26,8% de la población ha llegado, población objetivo, se ha vacunado con la dosis completa, digamos, o con la última, que es la bivalente. Entonces, la pregunta casi cae de cajón. Si es que esta campaña fuera mucho más agresiva, si esta campaña efectivamente llegara a estar, digamos, cercano a la población objetivo, tendríamos muchísimos menos contagiados, entonces. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la autocrítica que hace la autoridad respecto a que no está llegando la información para que la gente se vaya a vacunar? Uno se va a vacunar, yo me fui a vacunar en febrero cuando se bajó la edad mínima de 50 años y yo me demoré más en estacionarme que en vacunarme. Antes uno se demoraba una hora y media, 2 horas, digamos, por lo bajo. Exactamente, lo que tenemos más de 1.200, casi 1.300 puntos ya disponibles para vacunar contra la vacuna bivalente y también decir, nos estamos adelantando al invierno y eso implica que la vacuna bivalente en un brazo, pero también la vacuna contra la influenza que ya empezamos con el personal de salud y pronto ya se va a empezar la vacunación en toda la población. Y eso nos va a proteger, nos estamos adelantando justamente con mayor cantidad de puntos de vacunación en coordinación con las Saremis de salud y los municipios para que las personas tengan esa facilidad. Está bien, pero la gente no está yendo. Por eso digo, ahí está el problema. Oye, más de 6 millones de personas falta, digamos, para que tengan el plan completo, digamos. Sí, y el grupo más importante que ha sido más afectado, por ejemplo, las personas de 70 años y más y de 80 años y más, las personas de mayor edad, se han vacunado alrededor de la mitad con bivalente. Lo que también, y que explica qué es lo que nos ha pasado en nuestro país, por qué tenemos bajo impacto, es que tenemos alta vacunación de, por supuesto, el esquema primario y de ambos refuerzos. De hecho, Chile ha superado con creces el objetivo que se puso la Organización Mundial de la Salud, que era un 70% con una dosis de refuerzo. Y nosotros llevamos alrededor de un 70 y un poquito más con la segunda dosis de refuerzo, la cuarta dosis. Y a eso le hemos agregado esta bivalente. Por supuesto, necesitamos, y el llamado a todas las personas de los grupos objetivos, que es a las personas mayores de 50 años, a las personas con enfermedades crónicas y también con algún grado de inmunosupresión o con las defensas bajas, que puedan accedan porque está fácil, está más expedito. Hay que aprovechar y ahora. Hay muchos puntos. Pero y antes que parte el frío por los virus, también es importante que vayan, sobre todo los adultos mayores. Y ahí es efectivo que hay una preocupación en la región de Valparaíso por
un posible colapso en urgencia producto del COVID y de la influenza? Bueno, hemos visto en algunas localidades, algunos informes se han dado en hospitales como en Calama, también en Valparaíso y algunos otros que hay alzas con los virus. Eso lo vemos en general todos los años, a veces en algunos lugares se adelanta un poco, pero hablar de que la red esté con un estrés mayor puede pasar de manera momentánea, pero la red, recordemos, es una red integrada. Cuando hubo problemas, incluso en los peores momentos del COVID, se integró con la red pública y privada, pero y también dentro de la red pública se pueden desplazar las personas en hospitalizaciones a otros hospitales, porque lo que buscamos es que todas las personas que necesiten una atención la tengan de manera expedita. La buena noticia es que por ahora tenemos una baja ocupación de UCI, menos hospitalizaciones por COVID, pero tenemos que adelantarnos porque ya se está viendo que empieza a aumentar los virus respiratorios. Tenemos ya presencia de adenovirus y en las próximas semanas, así como también esperamos que el COVID vaya aumentando porque es el ciclo normal que tienen para poder preparar a la red, vacunarnos todos contra las dos vacunas, influenza y contra el COVID, en una sola visita, sesión, digo, para que enfrentemos este invierno de mejor Doctor, manera. Usted mencionaba mayores de 50 años, personas con algún tipo de enfermedad base, etcétera. Yo tengo 48, no estoy dentro de esas categorías. ¿Puedo ir a vacunarme igual? Es que todavía es muy joven usted, todavía le falta Por 2 eso. años. No, La porque hay bivalente estas no. personas que preguntan si aprovechando al no que estar, no- claro, ya que no hay tanta demanda, si puedo ir o no puedo ir. Por ahora no se ha contemplado aumentar el rango de edad. Y la razón de esto es ¿por qué? Porque las personas de 50 años y más han sido que ese grupo es donde se genera la inflexión de los casos que se hospitalizan. Las personas de menos de 50 años se ha visto que han tenido en general una enfermedad que es menos grave. Pero sí, las personas de cualquier edad, 12 años o más, que tienen una enfermedad crónica, son un grupo de riesgo y todas las personas se tienen que vacunar y acercarse a los puntos de vacunación. Las personas que por la naturaleza de su trabajo están expuestos a mucho contacto, aunque no tengan 50 años, ¿están considerados dentro de ese grupo? Sí, hay un grupo amplio de personas que tienen labores críticas, por ejemplo, bomberos, personas de Senapred, ex ONEMI, ¿cierto? Conductores de... Y que hay acceso a mucha gente o exposición a mucha gente, también está dentro de uno de los grupos para que puedan acceder. ¿Y las personas que han sido contagiadas en múltiples ocasiones, por ejemplo, podrían ir, o los que estuvieron en riesgo vital y tienen miedo de contagiarse nuevamente, tampoco pueden ir a vacunarse o pueden haber excepciones? Si la persona está dentro de los grupos, pueden acceder a eso. O sea, mándale edad. Específicamente, mándale edad, Mándale porque eso es el y las condiciones de enfermedades crónicas. Por eso hace que la persona tenga mayor probabilidad de enfermar grave y también de morir. Pero también en algún momento me acuerdo, doctor, cuando esto era masivo, digamos, y todos íbamos a vacunarnos y había una, voy a exagerar, pero psicosis, digamos, espero se entienda. No es exactamente eso, pero había como toda una marea de gente que quería ir a vacunarse por los daños que podía provocar la enfermedad. Se hablaba respecto a que las vacunas tienen una fecha de vencimiento. Entonces, la pregunta es, si es que solo el 26,8% de la población objetivo, ¿qué pasa con las otras vacunas? Esas vacunas en algún minuto hay que desecharlas. Por eso pregunto, un poco ligado a lo que decía Eduardo y la Mari, en una de esas, ampliar un poco el espectro para justamente aprovechar esas vacunas, ¿o no? Bueno, eso fue lo que se hizo específicamente con aumentar a los grupos de personas con cierto tipo de profesiones que están muy expuestas, y eso también ha ido en aumento de las personas vacunadas. Insisto, la necesidad de, especialmente las personas de 50 años y más, y las personas que tienen enfermedades crónicas, ir y vacunarse. ¿Por qué? Porque para este invierno tenemos que prepararnos. Lo que hemos visto en el hemisferio norte, que la mezcla entre influenza y COVID puede ser compleja. De hecho, han tenido temporadas bien difíciles. Todavía no sabemos muy bien, ya tuvimos una temporada donde se mezclaban los dos virus, pero no sabemos muy bien cómo se va a comportar. Influenza en el hemisferio norte tuvieron pics incluso más altos que las temporadas más altas previo a la pandemia. Por lo tanto, ahí está la importancia de cuidarnos contra el COVID, sí, y es muy importante cubrirnos con la vacuna a nivel nacional y también con la vacuna contra la influenza. Cristian, tenemos, por favor, tenemos preguntas de la gente con el hashtag Buenos Días TVN. Vamos a pasar a revisarlas para que nos conteste Cristian García, jefe de infectología del MinSal. Mira, pasamos a revisarlas.
Y dice así: hola, me preocupa la salud de mis pequeños. ¿Debería enviar a mis hijos con mascarilla al colegio? Bueno, hoy en día la normativa dice que no es necesario y no es obligatorio, pero si la persona y los niños se sienten seguros al ocupar una mascarilla, lo pueden ocupar. Lo que hemos visto es que, claro, en los colegios hay confluencia de gente, pero lo que hemos visto también a final de año y durante el segundo semestre del año pasado es que una vez que ya dejó de ser obligatoria en los espacios cerrados, no hubo un aumento específicamente en ese grupo y de mayor cuantía comparado con los periodos anteriores. Por supuesto que la mascarilla nos sirve, es muy útil para prevenirlo. Si la persona se siente insegura, lo pueden enviar. Ahora, ojo, porque a los niños más pequeños puede complicar el uso de la mascarilla. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Es que hay niños que no lo ocupan bien, da la falsa sensación de seguridad y que no está recomendada en los niños más pequeños, menores de 3 años. Y además que quedarían un poco estigmatizados, creo yo también, cuando deja de ser obligatorio y desde la casa uno le dice, oye, ¿sabes qué? Mejor anda con mascarilla porque estás con síntomas, en fin. No, pero... Bueno, él va, creo yo, como todos debiéramos siempre utilizar la mascarilla cuando tenemos algún síntoma, algo que es propio de la población oriental, que antes de la pandemia uno miraba a un ciudadano oriental en Chile y decía, ¿y por qué anda con mascarilla esta persona? Qué cosa más rara. Hay generaciones que se acostumbraron a no, la claro, mascarilla. pero un niño, 2 niños, 3 niños, bueno, el resto está sin mascarilla y va a decir, este niño debe tener COVID. Entonces, se genera también esa como psicosis de nuevo. Bueno, pero ese es un excelente punto, porque esa costumbre que la veíamos en el Asia, ¿cierto? Es una costumbre que permite, y en lo personal creo que, y me gusta mucho, ¿por qué? Porque cuando uno tiene síntomas toma una acción. Exacto, y toma una acción responsable. no solamente para con uno, sino Exacto. que para proteger al resto. Y eso Michael podría Jackson. ser algo que nos va a ayudar a, por supuesto, el COVID, a controlarlo, a reducir los contagios, pero también contra la otra enfermedad respiratoria. Claro. Y eso puede ser una gran ayuda. Así que la recomendación, de hecho, es una de las recomendaciones que nosotros hemos hecho. En cualquier lugar cerrado, público, por ejemplo, el transporte público, ocuparla, es una buena recomendación, y especialmente cuando las personas Eso se ve tengan harto en el síntomas. transporte público. En A el mí, metro, de las harto. cosas buenas que quedó del COVID, encuentro que es eso, que de repente la gente o en el transporte público anda con mascarilla por prevención. Yo les cuento ya, pero esto es como chochera de madre. Yo tengo 5 hijos. Y encontré tan tierno a mis hijas está mayores, empezando, que son chiquititas. Encontré tan tierna que, por ejemplo, cuando se permitió dejar de usar, me dijeron, yo quiero seguir yendo con mascarilla. Mira. ¿Y por qué? Les dije yo, porque a mí me incomoda, pero ellos como que se acostumbraron. Por mi hermanito chico. Para que no Bueno. se contagie, porque para él puede ser más Claro. peligroso porque tiene síndrome de Down. Mira qué tierno. No, y ese Bien. es un poco el sentido del uso de la mascarilla, proteger al resto. Exacto. Y lo otro que es un mensaje. Yo me la pongo, todos me ven, yo les estoy comunicando, yo te estoy Claro. protegiendo a ti. Y eso es Doctor. una señal importante para toda la sociedad. Doctor García, una pregunta que siempre surge, cada vez que hablamos, la otra vez hablábamos de la campaña de vacunación y aparecen 3 o 4 que empiezan a plantear lo mismo, sobre los riesgos inherentes a las vacunas. Hay mucho de mito que aparece que no, que en un diario habló un científico de que era de una empresa, que era de Pfizer y dijo que no, que esto era una manipulación, no hay ni una fuente confiable. Otros dicen, no, sí hay estudios que han demostrado mayor incidencia en situaciones cardíacas en algunos pacientes. Sí. Hay mucho dando vuelta, hay mucho ruido al respecto. Me gustaría que al regreso de esta pausa usted nos cuente cuál es la evidencia científica que existe hoy, que llevamos ya un tiempo con las vacunas en nuestros cuerpos, sobre los efectos secundarios, más allá de que entendemos que gracias a la vacuna podemos contener esta pandemia global. Pero hacemos una pausa junto a ustedes en sus casas. Ya regresamos. Estos buenos días a todos, el matinal de Y Chile. aproveche Dilo con el con pan todo. con palta porque no. Ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todos. Estamos conversando con Cristian García, jefe de infectología del MinSal, a propósito de este aumento en las últimas semanas de un 35,7% del COVID. Y Eduardo Fuentes Silva, dejaste una pregunta planteada para que la repitas. Que dice más o menos así. Charananana. No, que hay muchas personas que preguntan y algunos movimientos, incluso abiertamente antivacunas, hablan de una serie de efectos secundarios producto de la administración en las personas de las vacunas COVID. Se habla de efectos en enfermedades cardíacas, efectos en los niños. Sabemos que la vacuna y las campañas de vacunación nos han ayudado a contener la pandemia. Eso es un hecho concreto y la gran cantidad de personas que han acudido a vacunarse dan cuenta de ello. ¿Qué tan ciertas son estas informaciones? ¿Hay un asidero o es más bien desinformación? ¿Son campañas de grupos con otros intereses? Bueno, aquí hay dos vías. Una es la práctica,
que todos lo vemos todos los días, que con los millones de personas que se han vacunado, existen algunos efectos adversos, como la gran mayoría son leves, como enrojecimiento, dolor, decaimiento, y que no han existido casos extremadamente graves, al menos en nuestro país, y la ciencia lo que nos ha demostrado es que las vacunas son completamente seguras. Todas las vacunas que nosotros tenemos dentro de los programas de vacunación, pero en especial la vacuna contra el COVID, no se han demostrado que hayan efectos extremos y que son básicamente seguras para todos. Es que eso es bueno lo que dice, porque sobre todo en los inicios, durante harto tiempo, hubo mucha gente antivacuna que daba como cifras bien terroríficas. Si es que la vacuna hubiera hecho mal, ya se tendrían ciertos antecedentes, no es porque hay gente que dice, que hoy día no los ves, espérate en 10 años más. Bueno, todos los insumos, los medicamentos, se hace una vigilancia posterior a cuando salen al mercado. Y de hecho ha existido en años anteriores, cuando un medicamento se encuentra que pasa algo, se pueden incluso retirar. No ha sido el caso porque no se han encontrado aumentos de efectos graves. De hecho, los efectos que existen, la gran mayoría son dolor local, enrojecimiento, sensación de cansancio, pero las vacunas, insisto, son seguras para todas y para todos. ¿Y qué tanto de eso cree, doctor, que, digamos, una de las razones por las cuales la gente no se está vacunando? ¿Qué tanto de eso tiene que ver? ¿O qué tanto de proporción de la gente que dice, no, ¿para qué me voy a vacunar si ya la verdad que esto ha ido pasando? Y como que ya no ve cifras, como que se fue diluyendo, digamos, la permanente información por parte de la autoridad. Bueno, yo creo que es parte también de cómo hemos avanzado y estamos en un escenario muy distinto, un escenario favorable y de bajo impacto. Lo vemos, antes en algún momento todos estuvimos muy asustados porque tuvimos conocidos, familiares, hospitalizados o que tuvieron algún problema, ¿cierto? Y hoy día el escenario es distinto y quizás eso hace que la sensación, el miedo en algún momento a enfermarse también moviliza a la gente. Ahora, como estamos más tranquilos, el impacto sanitario, la gravedad de la enfermedad es menor, eso quizás a las personas lo dejan para mañana, y así todos los días. Claro. Por eso el llamado es justamente adelantarnos para este invierno. En el invierno esperamos que vayan aumentando los casos de COVID, pero también los casos de los otros virus respiratorios. Eso es algo que lo vamos a ver. Y por eso tenemos que tomar todas las medidas, el uso de mascarilla en lugares cerrados, el uso de mascarillas, como recién hablamos, para las personas que estén con síntomas, lavado de manos, ventilar y, por supuesto, la vacunación contra la influenza y contra el COVID, que ambas se pueden poner al mismo tiempo. Y están los puntos de vacunación, 1.300, casi 1.300 a lo largo del país, para que todas las personas vayan, a todas las personas de los grupos de riesgo. Una última pregunta que viene desde la casa, a través de las redes sociales, de Natalie, que es Neri Alejandra, y dice: mi hijo fue vacunado con la tercera dosis el año pasado y cuando le correspondía su cuarta dosis no lo pudieron vacunar porque no estaba registrado en el sistema la tercera dosis. Ya hice todo el procedimiento del reclamo de actualización sin respuesta. ¿Qué se puede hacer en casos como este? Sí, bueno, ahí lo que hay que ver a nivel local, qué es lo que pasó con el registro de la vacuna. Ella debe presentar el carnet de la vacunación para que lo actualicen y que pueda acceder a la cuarta dosis. Perfecto. Y acá, Cristian, como mamá, esta pregunta, porque a fin del año pasado tuvimos como que fue del terror, que todos los niños estaban enfermos, se sacaron la mascarilla y era como que pasaban de un virus a otro y como que se iba enfermando la casa entera y fue como, desde que terminó la mascarilla hasta como enero, te diría yo. ¿Eso puede volver a pasar o ahora como que ya los niños se reincorporaron en los colegios y empezaron a hacer una vida normal? ¿Están más protegidos frente a distintos virus? Bueno, eso pasó en todas partes y no necesariamente con el cambio del uso de las mascarillas. También en otros países que liberaron mascarillas antes también hubo alzas y un montón de contagios de distintos virus. Y es parte del ciclo natural. Recuerden que estuvimos 2 años sin prácticamente ningún virus circulando, salvo SARS-CoV-2. Claro. Y esto es como parte de esta, volviendo a la normalidad. Por lo mismo, hay incertidumbre en términos de cómo va a ser la temporada. Por eso, las medidas
son muy importantes. Cuando tengamos síntomas, ocupar la mascarilla y testearse, por supuesto. ¿Ah? No, pero yo me refiero, en el fondo el año pasado, este último semestre del año pasado, ¿los dejó protegidos? Porque como tú decías, como que estuvimos todos como en una cierta burbuja, entonces salieron y se enfermaron todos. Ahí ya como que se generó cierta inmunidad, ¿o se podría volver a repetir? Bueno, se puede volver a repetir porque la mayoría de estos Se adelantaron virus... las vacaciones de invierno. Tuvimos adelantamiento de las vacaciones de invierno por el virus respiratorio sincicial, que es un virus que afecta principalmente a niños, porque tuvimos un alza de las ocupaciones en UCI, especialmente en el norte, pero después la vimos en el resto del país, donde se vio estresado justamente el sistema, y después de que se hizo esa medida, se redujeron las hospitalizaciones de los niños y niñas por enfermedad grave de este tipo. Y por supuesto, esto pudiese quedar un grupo, pero lo importante es que especialmente los grupos de los niños y niñas de 6 meses a 5 años, que son los que pueden tener no solamente enfermarse, sino que enfermarse gravemente, con la vacunación contra la influenza van a estar protegidos. Y con las medidas en generales también pueden volver a enfermarse durante este invierno, no necesariamente van a estar completamente protegidos. Y esperamos que esto vaya volviendo a estos ciclos habituales que veíamos previo a la pandemia, pero insisto, todavía no lo tenemos claro cómo se va a comportar, porque lo que hemos visto en otros países en el hemisferio norte es que han sido inviernos complejos de muchos casos, y por eso nos estamos adelantando con todas estas medidas. Y doctor, yo se lo pregunté al saliente subsecretario de Salud hace una semana acá en el programa respecto a la mascarilla, a propósito de lo que hablábamos recién. ¿Se evalúa dependiendo, digamos, la presión del sistema, el alza en los casos eventuales? ¿Hay alguna, digamos, una preparación respecto a la eventualidad de hacer nuevamente obligatoria la mascarilla en los colegios, en los, qué sé yo, en los restaurantes, en el servicio público de transporte, en fin? Bueno, todas las medidas se están evaluando constantemente. Tenemos un grupo de asesores externos de la Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia que se van evaluando distintas medidas. Por supuesto, esta es una de ellas que siempre puede estar dentro de las evaluables. Por ahora, dado el impacto sanitario bajo que tenemos, que las hospitalizaciones han bajado de manera importante, hacerlas obligatorias nuevamente, por ahora no. Pero sí, las mascarillas son útiles, son recomendadas en los espacios cerrados. Cuando tengamos síntomas, ocupar las mascarillas nos va a proteger a todas las personas que están alrededor. Sí,